Así es, Joanny, entramos ya en nuestro periodo de entrevistas y en el día de ayer la ubicación de una cabeza humana en el distrito de San Miguelito ha encendido las alertas de la crudeza de los homicidios. Y recientemente las autoridades judiciales del Ministerio Público daban a conocer el balance del año 2022 en materia de narcotráfico, con un histórico decomiso de drogas, pero también resaltaban la disminución de los homicidios. Pero ¿debe Panamá medir el nivel de violencia en base al número de homicidios o analizando hechos de crudeza y violencia como el que se ha reportado ayer en San Miguelito? Fernando Murray, psicólogo y criminólogo que nos ha acompañado en innumerables oportunidades a hacer este tipo de análisis, nos acompaña para sumarse a esta hora a nuestro noticiero. Licenciado Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y sus primeras impresiones ante este hecho que aún se investiga. Muy buenos días, Castalia. Gracias por la invitación y a todo el pueblo panameño que sintoniza. Sí, en efecto, la violencia que estamos apreciando en el país es producto o puede ser considerado como consecuencia de una serie de situaciones de inequidad. También es parte de que vivimos una sociedad llena de conflictos. Hay una conflictividad que se excede a los niveles de tolerancia y que puede ser génesis o pueden tener génesis en la insatisfacción de la población en materia de salud, educación, vivienda, entre otras. Medir la violencia en función a las características del delito no es un elemento del todo convincente, porque la violencia tiene diferentes expresiones y contextos. Hay formas de violencia simbólicas, hay violencias físicas, hay una gama de manifestaciones de violencia, y mirando cifras estadísticas y atribuyendo la disminución en los hechos de homicidio, es un elemento que no garantiza conocer la dinámica de la violencia que es paralela a la criminalidad. Debe quedar claro que criminalidad y violencia son dos eventos distintos. Okay. Hay actos criminales no violentos, hay delitos que el contenido no es violento. Entonces, no es la forma precisa de establecer con claridad si se pudiera medir los niveles en función de la disminución del delito de homicidio en nuestro país. Licenciado Murray, quiero plantear algunos elementos que nos deben llevar no solamente al análisis, sino a la preocupación como ciudadanos. En este caso específico que el Ministerio Público apenas inicia, se han revelado detalles preliminares nunca antes conocidos. Por ejemplo, que esa persona cuyo nada más se ha encontrado la cabeza hasta este momento, y perdonen la crudeza de la descripción, fue asesinada, amordazada, fue filmada mientras se ejecutaba esa acción. Y lo peor de todo es que esa parte humana fue colocada en un área donde reside su familia. Ese tipo de conductas violentas, prácticas que, por ejemplo, era muy común en El Salvador. O sea, ¿qué podemos hacer en Panamá? ¿Podemos nosotros acostumbrarnos a esto? ¿O qué podemos hacer como sociedad para definitivamente poner un freno a este tipo de situaciones tan alarmantes? Bueno, la subcultura criminal, porque esta modalidad de cercenamiento o decapitación es una expresión de la subcultura criminal en función a varias consideraciones. Primero, podemos estar frente a una posibilidad de enviar un mensaje de intimidación de un grupo criminal respecto al otro. Por otro lado, también podemos estar frente a un mensaje de triunfalismo de un grupo versus el otro, o de personas versus las otras. Esta brutalidad y esta expresión de tanto, diría yo, extremo criminal, son modos que cada día van incursionando en el ámbito de la delincuencia criolla y que hace ver que la criminalidad no es tan localista. Esas modalidades son de alguna forma expresiones que hemos observado por años en países vecinos donde hay organizaciones a nivel de maras, a nivel de estructuras criminales mucho más, diría yo, organizadas en términos de
victimizar a la población. Y esta expresión es producto de esto, ¿no? De la génesis de una criminalidad que no depara en moral, no depara en valores y que va a generar esta actividad con una expresión triunfal y una expresión de la dinámica criminal emergente. Si bien puede ser una conducta criminal aprendida, hay un elemento real y profundo en este y otros hechos similares, porque no es el primer cuerpo desmembrado que es encontrado en la ciudad. Decíamos más temprano con Icar, a la entrada de la vía hacia Cerro Patacón han sido varios los casos ya. Tiene que ver con la droga. Ayer, preliminarmente, también el propio ministro de Seguridad daba su opinión al respecto y daba luces de que definitivamente el pase de factura por tumbe de drogas está ejerciendo una función directa en el tipo de perfil de estos hechos. Sí, hay una correlación casi directa entre este tipo de eventos y los procesos o las acciones que se dan en materia del comiso de cargamento de drogas. Precisamente en esa misma línea es importante determinar que esta conducta tiene antecedentes también en otro tipo de delitos. Sin embargo, en el presente la relación es casi perfecta en términos de control de drogas y la presencia de actos de venganza privada. Esta modalidad de delito entraría en lo que son las venganzas privadas, producto de desencuentro y de conflicto entre grupos criminales, y en la mayoría de los casos es por acciones vinculadas al trasiego de drogas en nuestro país. El hecho de que se filme el evento y se le envíe a los familiares, o sea, eso tampoco nunca se había reportado, doctor Murray. Bueno, al menos no de la manera en que estamos conociendo y recabando los primeros datos posteriores a este crimen. Es que precisamente estos mensajes son para generar la intimidación criminal, intimidar a la familia, enviar un mensaje de que la situación ha sido producto de un evento donde el familiar, porque hay una codependencia criminal. Muchas personas que están en este ámbito criminal no tienen claro que la familia también se ve vinculada a estos eventos y por ende sus victimarios generan ese tipo de mensajes para generar temor y generar algún tipo de resquebrajamiento frente a posibles situaciones de drogas que pudieran estar aún en los escenarios que generaron esta actividad. ¿Es Panamá una sociedad violenta? Porque al final uno se pregunta, y bueno, ¿y qué individuo? Es que este no es un marero que vino aquí, esto no es un colombiano que antes venían los colombianos, no, ya son conductas que las hacen los panameños, de acuerdo a las investigaciones y lo que reflejan las investigaciones de los últimos años ante eventos criminales como este. ¿Estamos ante una sociedad violenta? O sea, ¿cómo un individuo se atreve con un hacha o con un machete o con lo que sea a decapitar a una persona y permitir que se filme? O sea, estamos evaluando un nivel de violencia de verdad que atemoriza, que aterroriza saber que hay individuos capaces de hacer esto aquí en Panamá. Sí hay una crueldad criminal que poco a poco se da en aumento y que tiene que ver primero con que más que una sociedad violenta estamos aprendiendo a ser los ciudadanos violentos, porque la violencia no está en el contexto, está en la dinámica de las relaciones interpersonales, en la práctica cotidiana. Entonces tenemos que aspirar a entender que nosotros somos los que somos violentos cada día. Posiblemente tengamos que empezar a replantearnos, a desaprender conducta violenta, porque se socializa y se transmite de generación en generación, en donde prácticas de hostilidad, de desencanto, de conflictividad se hacen tan comunes como las prácticas que apuntan a buenos modales. Entonces, no es un tema del contexto de la sociedad, es un tema del contexto de la práctica de las relaciones impersonales. Estamos siendo más violentos y estamos de alguna forma aceptando la violencia como una forma de establecer relaciones interpersonales. Allá vamos, doctor Murray, y paso a la otra parte de esta entrevista, porque si bien esto es como una muestra ya extrema de la violencia, pues las relaciones cotidianas nos demuestran que cada vez hay panameños más violentos. Y comparto el incidente reportado recientemente en la provincia de Bocas del Toro. El año pasado usted nos ayudaba a analizar el terrible caso de una persona muere producto de golpes propinados por un transportista. Pero estas imágenes que captan estas cámaras
son recurrentes y si las tuviéramos nosotros reportados en los medios de comunicación, fueran permanentemente todos los días. Aquí hay una situación de violencia de un grupo de personas que no atiende el llamado de atención de un ciudadano, un policía que en su momento reacciona para muchos de la forma no correcta, pero que termina en esta situación que ya es investigada y que ha producido también detenidos. Miren, esta situación que se ve en Boca del Toro es una situación que de alguna forma sobrepasa los niveles de respeto a la autoridad. Los funcionarios de la policía, que son servidores públicos para garantizar el orden, la paz y la tranquilidad, en esta ocasión se vieron agredidos por ciudadanos de manera extremadamente violenta. Mire, esto es lamentable cuando llegamos a desafiar la autoridad y eso evidencia los niveles de inacepción o de inadaptación frente a los controles sociales. Los controles sociales institucionales que ejerce la policía u otras instituciones son como una especie de elemento que garantiza el orden público. Cuando se pierde esa posibilidad de entender que hay orden en una sociedad, de que el ordenamiento social y los representantes del orden público pasan a ser ciudadanos que pueden ser victimizados, estamos perdiendo un control por parte de las autoridades. Es lamentable, reiteramos, yo pienso que la ley debe aplicarse con toda su rigurosidad, porque estos modelos de demostración generan predisposiciones a que esta conducta sea recurrente. Lamentamos reiteradamente esto, la policía y el Ministerio Público deben tomar las acciones correspondientes para que estos ciudadanos, de alguna manera, asuman esta responsabilidad y que no sea esto causal de que se predispongan estas situaciones en otros escenarios donde los miembros del orden público luego no quieran mediar situaciones conflictivas porque se ven expuestos y limitados en accionar producto de la norma que permite el uso restringido de la fuerza policial. Usted dijo algo al inicio de su intervención, doctor Murray, que tiene que ver que lo más peligroso en este momento es que los Panamá se está acostumbrando a la violencia. ¿Así lo ve usted? ¿Que estamos aceptando los hechos violentos y la conducta violenta? Es que así es como proceso de aprendizaje, porque la violencia se aprende en la medida que la sociedad y los grupos y la población aprende a tolerarla. Estamos internalizando en nuestra cotidianidad, en nuestra práctica de vida, esta actividad. Yo creo que hay que poner un alto, hay que repensar lo que estamos haciendo. Debe haber campañas de salud mental y de educación y de desaprender, porque se desaprende la violencia así como se aprende, o si no estamos en un camino, en un valle que no va a haber retorno de manera ideal para la vida en paz y en buena lid en la sociedad panameña. Y regresamos a un punto inicial en todo este debate, que es la prevención. ¿Considera usted que estamos bien encaminados en materia de prevención? Esta semana justamente compartíamos con las autoridades de CONAPRED cómo se va a utilizar esos 11 millones que se han sido entregados para programas de prevención y resocialización. Pero también se nos revelaba que después de 10 años se va a poder hacer una encuesta sobre el consumo de droga en el país, que de acuerdo al último reporte revelaba que desde los 8 años se está consumiendo droga, y yo creo que no hay que ser experto para llegar a la conclusión que esto influye directamente en el fenómeno que estamos viviendo. Sí, cada día vemos una precocidad criminal. Desde muy temprana edad hay niños vinculados al consumo de drogas, a actividades criminales, a ser violentos como práctica cotidiana e incorporar la violencia a ámbitos que son impensables entender que puede haber violencia, como en la escuela, en la actividad deportiva y en la actividad recreativa. Entonces, nosotros apostamos a que la prevención sea un instrumento que se valore en este país, porque estamos reaccionando frente a una conducta que va en aumento y cada vez se incorpora más a la vida de la población, y que los niños deben ser en este momento el objeto para desaprender estos estilos de vida violentos. Quiero agradecerle a Fernando Murray, psicólogo y criminólogo, por acompañarnos en este análisis.
esta mañana y bueno, estaremos pendientes del desarrollo de esta investigación. Y solamente para reiterar con respecto a lo escandaloso de este caso, usted reitera que esto de desmembrar cuerpos, de decapitar, de filmar, es una conducta aprendida de modelos de afuera. Claro, la criminalidad, el delito se aprende. El hombre innatamente no trae estas conductas, se aprende y se internaliza como práctica local. Y en el fondo hay una subcultura que va generando, y esto hace que se convierta en una modalidad para enviar mensajes, para vender éxito frente a la rivalidad y la conflictividad. Y es lamentable porque es una exposición no controlada a través de redes sociales, que no hay censura para que todos tengamos acceso a este tipo de imágenes y de situaciones violentas, y que lo hace más peligroso cuando no hay ese filtro de censura frente a estos eventos. Bien, me quedo con ese mensaje y agradecida por el tiempo dedicado y compartir con nuestra audiencia su valioso análisis. Buen día, hasta la próxima. Saludos.